Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te presento un resumen de último minuto con las noticias más resaltantes de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Ropa de anime a los precios más bajos. La ropa perfecta de Naruto no existe. La encuentras desde 22 a 68% de descuento. Más de 200 productos para escoger, con las mejores sudaderas de Dragon Ball desde $15 y hasta menos. También con motivos de One Piece, con envíos gratis a todo el mundo desde compras de $29. Además con sudaderas cosplays más recientes de My Hero Academia. Descuentos por tiempo limitado. Sigue el enlace que te comparto en la descripción. Anime. El anime de Fairy Gun estrena tráiler de lo que será su segunda parte. Desde la web oficial del anime original de Fairy Gun de PA Works nos dejan un nuevo tráiler que nos muestra lo que será la segunda parte de la serie y en el que podemos escuchar su opening Still Standing de K-No Name. El anime se estrenó el pasado 7 de abril y contó con una primera parte de 2 episodios. La segunda parte de este anime se estrenará el próximo mes de octubre. En total serán 24 episodios. Puedes mirar el tráiler desde el enlace que te comparto en la descripción. La película de Ni no Kuni estrena nuevo tráiler. Y es que la película animada de Level 5 de la franquicia de videojuegos Ni no Kuni ha mostrado un nuevo tráiler vía su cuenta de Twitter oficial y con el que presumen la música de Joe Hisaishi. El film se estrenará el próximo 23 de agosto en cines japoneses. Su tema musical principal será Moil, interpretado por Kaina Suda. La historia original hará que los tres amigos se vean involucrados en cierto incidente que les permitirá viajar entre la realidad y el mundo de Ni no Kuni. Cuando la vida de Kotona corre peligro en ambos mundos, los tres amigos tendrán que tomar una dura decisión. El anime de No Guns Life se estrenará en el mes de octubre. El sitio web oficial del anime, No Guns Life, la adaptación del manga del mismo nombre, reveló el día de hoy a los miembros del elenco principal y la fecha de su estreno, programada para el mes de octubre de este mismo año. El anime, realizado por el estudio Madhouse, también presentó una imagen promocional junto a su tráiler. La historia ocurre en un mundo en donde las personas denominadas como Exten habitan la ciudad. Personas cuyos cuerpos fueron modificados para convertirlos en peligrosas armas. Mira la imagen promocional en este momento. El tráiler completo lo puedes disfrutar desde el enlace que te comparto en la descripción. Kyoto Animation en llamas. Lamentablemente, no todas las noticias son buenas y es que el pasado miércoles a las 10:30 ocurre un hecho lamentable en las instalaciones del reconocido estudio de animación Kyoto Animation, dedicado a obras como Free, Violet Evergarden, Owari no Seraph y películas como Koe no Katachi. Su sede ubicada en Uji, Kyoto, Japón, el conocido Estudio 1, donde se produce la animación, se entrenan animadores y también se venden productos de las obras creadas por el estudio, fue incendiada por un sujeto de 41 años de edad, quien su identidad aún no ha sido revelada. Entró al edificio y roció el lugar y a las personas con gasolina mientras gritaba ¡mueran! El sujeto ya se encuentra en manos de las autoridades, quienes aún no han revelado las causas reales que incitaron a este sujeto a realizar el atentado contra el estudio. Sin embargo, al momento de la captura, el atacante dijo que el motivo era pakuri, que en japonés puede significar copiar el arte o trabajo creativo de alguien más. También se desconoce si el sujeto es un ex empleado del estudio. Según Yahoo News Japan, en el momento del ataque había alrededor de 70 empleados trabajando en el lugar, de los cuales hasta la publicación de este artículo son 33 los muertos confirmados, 40 heridos, de los cuales 10 de ellos se encuentran en estado crítico y algunos desaparecidos, como el reconocido y talentoso director de animación Yasuhiro Takemoto. Se presume que es uno de los fallecidos, quien estuvo a cargo de la animación de Inuyasha, Free, Lucky Star, Violet Evergarden, entre otros trabajos del estudio. Además, se encontraron herramientas filosas, probablemente cuchillos, en la escena. Se presume que pertenecían al atacante. Según varios medios, el pirómano llegó al edificio con 40 litros de gasolina, el equivalente al tanque de un auto, que compró el atacante a tan solo 500 metros del lugar del hecho.
Aún se desconoce el grado de daño total y el futuro de este estudio, ya que para este año 2020 se preparaban varios proyectos como la película de Free y la confirmación de una nueva temporada, una película de cierre para Violet Evergarden en asociación con Netflix. También se desconoce de qué manera va a repercutir en el resto de la industria de la animación y cómo afectará este hecho a proyectos animados y en generales ya en emisión, como es el caso de Fire Force, que recién se estrenó, que es un anime que trata sobre incendios y bomberos. Cabe resaltar que este acontecimiento se considera el mayor atentado realizado en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Es un duro golpe para la animación japonesa y para el mundo. Gracias a Shirov WMO por mantenernos informados desde su Twitter. Live Action. Detective Pikachu ya es la película más taquillera basada en un videojuego, y es que la película de Detective Pikachu ya es oficialmente la adaptación de un videojuego a la gran pantalla que más ha recaudado de la historia. La película, dirigida por Rob Lederman y distribuida por Warner Bros. Pictures, ha superado a Warcraft, que recaudó $433 millones, con los resultados de la semana pasada cercanos a los $7 millones. Detective Pikachu ha logrado recaudar $436 millones, batiendo así el anterior récord. La película es una adaptación del juego del mismo nombre publicado en Japón para la Nintendo 3DS en el año 2016. El mismo ya tiene una secuela confirmada para la Nintendo Switch. La película live action Akira retrasa su producción por tiempo indefinido, y es que el sitio web de noticias de entretenimiento Verity informó que la productora Warner Bros. Ha retrasado su película live action de Akira por un tiempo indefinido. La película estaba programada para comenzar su producción en otoño, y su lanzamiento estaba programado para el 21 de mayo de 2021. Todo debido a problemas creativos en el guión y la proximidad para la fecha de su estreno. Su director, Taika Waititi, dado a los constantes retrasos y mientras el estudio terminaba de definir sus planes para el proyecto, eligió tomar la dirección de lo que será una cuarta entrega de la comedia, de la película de Thor, para los estudios Marvel. Warner asegura que retomarán el proyecto una vez que Waititi termine la producción de Thor 4. Manga. El manga de Captain Tsubasa Rising Sun entrará en pausa hasta octubre. Y es que Captain Tsubasa Rising Sun, creado por Yoichi Takahashi, entrará en pausas en la revista Grand Jump de Shueisha en su edición número 16 de este año. Se reveló esta información indicando que regresará a sus publicaciones en la edición número 21 de la revista el 2 de octubre. El manga ya ha tenido dos pausas, ambas en el mismo periodo de tiempo, de julio hasta octubre, en 2017 y 2018 respectivamente. Rising Sun gira en torno a Tsubasa cuando pretende participar en los Juegos Olímpicos como representante de Japón. Takahashi lanzó el manga en la revista en diciembre del año 2013 y Shueisha lanzó en Japón el tomo número 11 recopilatorio el 4 de junio. La última serie de anime se estrenó en abril del año 2018 y terminó el 1 de abril de este año, contando la historia del manga original de Takahashi desde el principio. Videojuegos. Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. Luigi's Mansion 3 se lanzará el 31 de octubre, y es que la Nintendo ha anunciado que Luigi's Mansion 3 se lanzará el 31 de octubre para la Nintendo Switch de todo el mundo. Las vacaciones de ensueño de Luigi se convierten en una pesadilla que te pondrán los pelos de punta en Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch. Luigi sigue siendo tan miedoso como de costumbre, pero al menos ahora cuenta con más herramientas y habilidades. Prueba los nuevos y poderosos movimientos de Luigi, la sacudida, el chupón y el propulsor. Forma equipo con la nueva invención del profesor Fessor, alterna entre Luigi y Gomi Luigi en el modo para un jugador o llama a un amigo para que controle a uno de los dos. Explore el Hotel Griggs a lo largo de los pisos con temáticas diferentes repletos de trampas y enemigos abominables. Completa desafíos a contrarreloj junto con hasta 7 jugadores más en los diferentes pisos de la Torre de los Desafíos. Fatal 12 para PlayStation 4 muestra lo que será su opening, y es que Prototype ha mostrado el que será el opening de la versión de la PlayStation 4 de la novela visual de misterio Fatal 12.
Lanzado originalmente para PC en marzo de 2018 en todo el mundo por parte de Sekai Project. Esta nueva versión de la PlayStation 4 incluye nuevos eventos y conversaciones, obra del equipo original del juego, mejorando además algunos aspectos gráficos e incluyendo textos tanto en japonés como en inglés. Fatal 12 se lanzará el próximo 8 de agosto en la PlayStation 4 de todo Japón. Last Labyrinth nos deja su segundo tráiler oficial. Amada KK ha lanzado el segundo tráiler de su juego de aventuras en realidad virtual, Last Labyrinth, en el cual podemos escuchar el que será el opening interpretado por Stephanie Justin, Quiet en Metal Gear Solid 4 The Phantom Pain, y quien es la voz de la protagonista, Katia. El videojuego fue retrasado y llegará finalmente en otoño a la PlayStation VR, a la HTC Vive, Oculus Rift y a Windows Mixed Reality. Y así concluimos con este boletín informativo número 106 del canal. Saludos especiales a nuestro patrocinador estrella en Patreon, Jorge Rendón. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, y a mí no, como Rincón Otaku LA. Y si gustas apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon, todos los enlaces los vas a encontrar en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.